Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Hoy voy a hablar sobre la obra de Arquímedes llamada Sobre la esfera y el cilindro, ya que seguramente fue la más querida por el propio Arquímedes, porque él quiso que se grabase sobre su tumba un cilindro, o mejor dicho, una esfera inscrita en un cilindro. Sabemos esto porque los historiadores Plutarco y Tito Livio dejaron constancia sobre la tumba de Arquímedes y además el gran jurista, político, escritor y filósofo llamado Cicerón también buscó la tumba de Arquímedes, la encontró y dejó una descripción sobre la tumba de Arquímedes y que contenía este grabado, ¿no? La obra sobre la esfera y el cilindro no solamente contiene una demostración simple sobre el hecho de que el volumen de la esfera inscrita en un cilindro el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. No solamente encontramos la demostración de este teorema, sino que además Arquímedes demuestra todos los teoremas y leyes matemáticas que aparecen en la demostración. No deja ningún cabo suelto. Quizás lo hace de manera tan exhaustiva para dejar una obra con carácter didáctico o simplemente por su carácter de Arquímedes de no dejar cabos sueltos, es decir, de demostrar que nada de lo que afirma se lo saca de la manga, sino que hace una demostración rigurosa. Entonces, claro, muchas de las cosas que salen en esta obra ya estaban demostradas y aparecen también en los elementos de Euclides, como por ejemplo Arquímedes empieza a decir cosas muy básicas en principio, como por ejemplo que el área de un rectángulo, ¿vale? De un rectángulo es base por altura. Base por altura. Es decir, tenemos un rectángulo, es la base por la altura, ¿no? Esto no necesita una demostración, ya que es realmente la forma de entender de los griegos de multiplicar dos longitudes, ¿vale? Ellos entendían que el área de un rectángulo es simplemente el resultado de multiplicar una longitud por otra, es decir, base por altura. Por lo tanto, es por definición.
el área del rectángulo es base por altura por definición, ¿vale? Luego, ¿qué más demuestra? Pues también que el área de un paralelogramo es también base por altura. Es decir, tenemos un paralelogramo y demuestra que es base por la altura, ¿no? Voy a hacer el dibujo un poco más grande. Vale. Es decir, tenemos un paralelogramo y demuestra que es base por la altura. Se ve, ¿no? ¿Cómo lo demuestra? Pues simplemente mueve lo que es este pico, este triángulo, lo mueve en este lado, lo traslada, ¿vale? Esto es H, por lo tanto, ahora la base, si lo traslada aquí, pues la base es lo mismo que esto. Es decir, la superficie del paralelogramo es lo mismo que la superficie de este rectángulo. Por lo tanto, si las áreas de las dos figuras son iguales, pues el área del paralelogramo también va a ser base por altura, ya que el área del rectángulo es base por altura. Y esta B es lo mismo que esta. O sea, de aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí, es lo mismo que de aquí a aquí. Porque esto lo hemos trasladado aquí. O sea, la base es esto y esto también. Por lo tanto, el área del paralelogramo también es base por altura. El área de un triángulo también la demuestra. Ya os digo que esto sale también en los elementos de Euclides, no es algo nuevo, pero Arquímedes quiere dejarlo todo demostrado para no dejar pie a la duda. El área de un triángulo es un medio de la mitad de base por altura, o base por altura entre dos. Lo demuestra de la siguiente forma. O sea, coge el triángulo, cualquier triángulo, y hace uno igual en este lado. O sea, lo traslada aquí. Es decir, este triángulo es lo mismo que este. Claro, ahora mismo la base del triángulo es esta y la altura sería esta. Pero esta base es la misma que la base del rectángulo que resulta dibujarlo así, y esta altura es la misma que la altura del rectángulo, no, del paralelogramo. Por lo tanto, si el área del paralelogramo es base por altura, pues el área del triángulo, que es la mitad del rectángulo, o sea, del paralelogramo, también es base por altura entre 2, porque es la mitad, ¿no? Pues base por altura entre 2. Vale, ¿qué más demuestra?
También demuestra lo siguiente, que voy a borrar esto. Vale. Más cosas que demuestra. Pues demuestra de que si tenemos un triángulo con una cierta altura, ¿vale? H, y otro triángulo con la misma base, ¿vale? La misma base y con la misma altura, ¿vale? Nuestro triángulo es este. Si tenemos otro triángulo que tiene la misma altura y la misma base, pues tienen el mismo área, ¿no? Es lógico, porque si es base por altura, pues evidentemente pues tienen la misma base y la misma altura, pues tienen la misma superficie, ¿no? ¿Qué más? También demuestra que si tenemos dos pirámides, ¿vale? Dos pirámides, que tienen la misma base, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cogerlo aquí. ¿Vale? Dos pirámides que tienen la misma base. La base puede ser cualquier polígono. Y tiene la misma altura h, ¿vale? Pues los volúmenes de las dos pirámides son iguales. ¿Qué más? Otra cosa que demuestra es que el área del círculo, la voy a denotar así, A sub c, es un medio del perímetro del círculo, P sub c, por el radio entre 2, o sea, un medio del perímetro del círculo por el radio. Pero ya sabemos que el perímetro del círculo es 2pi por el radio, ¿no? 2pi por el radio. Voy a denotar con R mayúscula mejor. Se va a ver mejor. ¿Vale? El perímetro del círculo o la longitud de la circunferencia es 2pi por R, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que
si sustituimos en vez del perímetro del círculo, ponemos 2pi por r, pues sería 2pi por r, que se simplifica 2 con 2, ¿no? Y nos queda que es pi por r al cuadrado. Vale, entonces, Arquímedes demuestra que el área del círculo es pi por r al cuadrado, demostrando simplemente de que el área del círculo es la mitad del perímetro del círculo por el radio. Vamos a ver cómo demuestra esto. Bueno, de todas formas, una demostración parecida hizo Eudoxo al demostrar de que el área del círculo es proporcional al radio al cuadrado. Constantemente Arquímedes utiliza el método de exhaustión de Eudoxo, es decir, el axioma de exhaustión, o también llamado el postulado, para hacer demostraciones. Para esta demostración hace algo parecido a lo que hizo Eudoxo. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver. Vale. Pues primero vamos a dibujar un polígono regular inscrito dentro del círculo. Vamos a hacer el de hexágono porque quizás es el más fácil, ¿no? Pero podría ser un cuadrado, un pentágono, el polígono regular que deseas. Vamos a ver cómo lo dibujo. Vale, a ver si lo hago bien. Vale. Entonces, en esta demostración utiliza lo que ya había demostrado Eudoxo, de que si hacemos el siguiente proceso n veces, ¿cuál? Pues haciendo la mediatriz sobre sobre todos los lados del hexágono, ¿vale? Haciendo la mediatriz, pues la intersección nos da el punto medio de este arco y lo unimos con los otros vértices, lo mismo aquí, y así en todos los lados. Si lo hacemos en todos los lados,
nos sale pues un polígono regular de 12 lados, dodecágono, ¿no? Es decir, si voy a repetir el proceso haciendo lo mismo sobre los lados que han resultado, ¿vale? Los más pequeños, pues hago otra vez lo mismo en todo lo lado, pues nos sale un polígono regular de 24 lados. Realmente el número de lados sería pues 6, lo del hexágono, multiplicado por 2 elevado a n, donde n es el número de veces que aplicamos el mismo proceso. Pues Eudoxo, ya demostró, de hecho yo hice la demostración en el vídeo que hablo de Eudoxo, de que la diferencia que hay entre el polígono regular de n lados y el círculo, ¿vale? La diferencia que hay entre las áreas del círculo y la del polígono regular de n lados puede hacer que sea tan pequeña como quisiera. No voy a hacer otra vez la demostración ya que la hice en ese vídeo, ¿no? Es decir, esta diferencia la voy a llamar d sub n. Puede ser más pequeña que cualquier número positivo epsilon que tú me des, ¿vale? Va a ser menor que epsilon el que tú quieras, ¿vale? O sea, epsilon es a tu elección. Si me da 0,000, yo lo puedo hacer que esta diferencia entre las dos superficies, la del círculo y la del polígono regular, puedo hacer que sea tan pequeña, incluso más pequeña que el epsilon que tú me des, como yo quiera. Esta demostración se hace utilizando el lema de exhaustión de Eudoxo. Ya la hice en ese vídeo y no lo voy a volver a hacer. Pues Arquímedes hace esto, ¿no? Esta diferencia es tan pequeña como yo quiera. Bien, ahora, ¿qué hace Eudoxo? Pues Arquímedes. Arquímedes supone primero que la diferencia entre el área del círculo menos el área del polígono de n lados es, mejor dicho, que el área del círculo es lo que demuestra es que lo que tenemos que demostrar es que el área del polígono del círculo es igual a la mitad, un medio del perímetro del círculo por el radio. Es lo que demuestra Arquímedes. ¿Cómo? Pues primero supone por absurdo de que el área del círculo es mayor que el área que esta cantidad, ¿no? Y llega a una contradicción, luego supone por absurdo de que el área del círculo es menor que esto. Otra vez llega a una contradicción, por lo tanto, como no es ni mayor ni menor, pues lo único que queda es que sea igual esto a esto, ¿no? Es decir, supone primero que el área del círculo es mayor que un medio del perímetro del círculo por el radio. Por lo tanto, suponemos esto, ¿no? Y por lo tanto, el área del círculo menos un medio del área del polígono, del perímetro del círculo por el radio es mayor que 0. ¿Vale? Esta cantidad podemos llamarla que sea un epsilon, cualquiera, es una cantidad positiva. Pero por el método de exhaustión de Eudoxo,
por el axioma de exhaustión, Arquímedes ya había demostrado que la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono es menor que cualquier cantidad de epsilon. Es decir, va a ser menor que esto. Lo voy a escribir. La diferencia entre las dos áreas va a ser menor que esta cantidad positiva. Va a ser menor para un cierto n. Es decir, tengo que hacer un número n de pasos para que me dé esta desigualdad. Lo puedo hacer las veces que yo quiera. ¿Vale? Existe un cierto n, ¿vale? Existe un n natural tal que ocurra esto, ¿no? ¿Vale? Pero la diferencia entre el área del círculo y el polígono regular de n lados la puedo escribir, pues es esto de aquí es el área del círculo menos el área del polígono regular, que no es otra cosa que un medio por el perímetro del polígono regular de n lados por la apotema. Voy a decir que voy a denotar apotema por a sub n, haciendo alusión a que se trata del polígono regular de número de lados en el paso n que estoy haciendo el proceso, ¿no? Pues la diferencia es esto, que hemos dicho que es menor que el área del círculo menos un medio del el perímetro del círculo por el radio. Claro, si a la misma cantidad, es decir, si al área del círculo le sumo, o sea, le resto una cantidad y me da que es menor que si le resto al área del círculo, es decir, la misma cantidad, otra cantidad, pues esta cantidad que le he restado la primera vez va a ser mayor que la otra cantidad que le he restado la segunda vez, ya que esto es menor. Entonces, esto es al revés, esto sería mayor que esto, es decir, un medio del perímetro del polígono regular del proceso n por apotema es menor que un medio del perímetro del círculo por el radio. Vale. Pero aquí ocurre una cosa, es que esto un medio lo puedo quitar del medio, ¿no? Para que no me moleste. O sea, multiplico por 2 la desigualdad y ya tengo esto. Vale. Pero la apotema no es otra cosa, ¿vale? La apotema es esto. Esto es a sub n y esto es el radio. Tenemos un rectángulo, o sea, un triángulo rectangular, ¿no? Con un ángulo recto, la hipotenusa siempre va a ser mayor que uno de los catetos. Es decir, R sería mayor que, el radio sería mayor que la apotema, ¿vale? Porque la hipotenusa en ese triángulo, con un ángulo de 90 grados, siempre es mayor que uno de los catetos, ¿vale? Este siempre ocurre. Es decir, a sub n es, ¿vale? Vamos a ver si está todo bien. A sub n es menor que r. Vale, algo estoy haciendo mal o qué. Vamos a ver. Ah, sí, esto es mayor, perdón. Aquí es mayor.
Vale, ya lo he dicho, que si le resto una cantidad y me da menor que restando otra cantidad a la misma cosa, pues esto sería mayor, ¿vale? Esto es mayor que esto. Por lo tanto, como tengo que el apotema es siempre menor que el radio, lo que ocurre para que tengo esta desigualdad de mayor, necesariamente debería de ser que esto sea mayor que esto, si no, esta desigualdad nunca ocurriría, ¿vale? Es decir, es necesario que el perímetro del polígono regular sea mayor que el perímetro del círculo. ¿Por qué? Porque el apotema es menor que el radio, entonces esto tiene que ser mayor que esto. Tenemos esto, pero hemos llegado a una contradicción. ¿Por qué? Pues porque el polígono, o sea, el perímetro de un polígono inscrito en una circunferencia no puede ser mayor que digamos que la longitud del círculo. Es imposible porque está inscrito dentro, ya que los lados del polígono son realmente estas cuerdas, ¿no? Estas líneas rectas. Y una cuerda siempre es menor que el arco que donde está inscrita la cuerda. O sea, la longitud de este arco siempre es mayor que la cuerda, ¿vale? Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción. Es decir, lo que hemos dicho, que el área del círculo es mayor que un medio del perímetro del círculo por el radio, es falso. Esto es falso. No puede ocurrir. Acabamos de llegar a una contradicción, por lo tanto, mi suposición inicial es falsa. Entonces, Arquímedes lo que hace es supone lo contrario, de que esto es menor, ¿vale? Vale, Arquímedes supone lo contrario. Supone por absurdo de que el área del círculo es menor que un medio del perímetro del círculo por el radio. Entonces, esto significa que el área del círculo menos un medio del perímetro del círculo por el radio es menor que 0. ¿no? Lo llevo esto de otro lado, cambiado de signo, lo resto y me sale que es menor que 0. O lo mismo es decir que un medio del perímetro del círculo por el radio menos el área del círculo es mayor que 0. ¿Vale? Esto es lo que suponemos. Por absurdo, de que ocurre esto. Y vamos a llegar a una contradicción. ¿Cómo? Pues el mismo procedimiento prácticamente. Lo único que ahora lo que estamos cogiendo es, pues, en vez de coger el polígono inscrito pues, al círculo, pues hacemos el polígono circunscrito al círculo, es decir, que tiene el círculo dentro de él, inscrito en él, ¿no?
Vamos a dibujar otra vez el hexágono. Vamos a ver esto. Vale, círculo, no me va a salir bien, pero bueno, no importa. Vale. Entonces, por el mismo lema de exhaustión, demuestra de que esta diferencia que hay entre el polígono regular y bueno, entre el área del polígono regular y el área del círculo se puede hacer tan pequeña como quisiera, ¿no? Es decir, d sub n va a ser menor que cualquier cantidad positiva que tú me das. Por lo tanto, la diferencia, como esta cantidad es positiva, pues la diferencia entre las dos áreas es menor que esta cantidad positiva, ya que para un cierto número de lados existe un n número mejor dicho, existe un n tal que si yo hago este proceso de, por ejemplo, ¿cómo hago que esta diferencia sea menor? Pues simplemente lo que hago es, a ver cómo es. Claro, es que no se ve bien porque el dibujo no está muy bien, pero vamos a hacer esto más redondito. Voy a hacerlo aquí más grande. Si por ejemplo tengo esto y aquí tengo esta esquinita del polígono, ¿vale? Si yo en el punto medio, si aquí está el radio, me trazo esto, voy dibujando el radio y en este punto de intersección me hago la tangente a la circunferencia, ¿vale? Y obtengo más lados, ¿vale? En vez de 6, pues obtengo 12 lados, ¿vale? Ahora con lados más pequeños, ¿no? Es decir, esta diferencia entre el polígono y el círculo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, porque me quito este pico de aquí, que realmente es más de la mitad de la diferencia n. Entonces, si yo en el proceso n más 1, pues le quito más de la mitad, pues puedo aplicar el lema de exhaustión de Eudoxo, ¿no? Ya hice el ejemplo ya lo hice en el vídeo de Eudoxo. Total, que esta diferencia la puedo hacer más pequeña que esto de aquí, que esta cantidad positiva por el lema de exhaustión. Pero la diferencia entre las dos áreas es el área del polígono, ¿vale? Del polígono regular, que fijaos, en este caso el área del polígono regular es realmente la apotema, coincide con el radio, ¿no? La apotema del polígono realmente coincide con el radio. Entonces, sería un medio del perímetro del polígono regular por apotema, que es, en este caso, coincide con el radio, menos el área del círculo, ¿no? Esto sería la diferencia, ¿vale? Esta es la diferencia, todo esto de aquí. Y hemos dicho que es menor que va a ser menor que un medio del perímetro del círculo por el radio menos el área del círculo. Vale, esto, como ser esta la misma cantidad, esto lo puedo quitar de aquí.
y un medio también. Pues me sale que el perímetro, bueno, y el radio también. El radio, como lo multiplico en los dos lados, pues lo puedo quitar también. Pues me sale que el perímetro del polígono regular es menor que el perímetro del círculo. Imposible, porque hemos llegado a una contradicción, porque digamos que el polígono está por fuera. El círculo está inscrito dentro del polígono. Esto hemos llegado a una contradicción. Esto es imposible, no puede ocurrir. Por lo tanto, mi afirmación inicial de que el área del círculo es menor que esta cantidad es falsa también. Mi suposición es falsa. Pues, si no puede ser mayor que esto, como hemos visto antes, y tampoco puede ser menor que esto, como lo vemos ahora, pues lo único que queda es de que esto sea igual. Y según hemos visto, pues el perímetro del círculo es 2πr, ¿no?, por el radio. A ver, el perímetro del círculo, el hecho de que es 2πr, bueno, este es pi por r al cuadrado, si simplifico, ¿no? Y ya estaría la demostración. Quería aclarar, el hecho de que el perímetro del círculo es 2π por el radio, no hay que demostrarlo. Esto es por la definición del número pi. El pi no es otra cosa que la razón que hay entre la longitud de una circunferencia, o el perímetro del círculo, dividido entre su diámetro. Es decir, pi por definición es, lo hemos definido así, o los griegos lo definieron así, como la razón entre la longitud de la circunferencia o el perímetro de la circunferencia del círculo entre el diámetro, es decir, entre 2r. Pues de aquí, despejando el perímetro, llevándolo de abajo, multiplicando arriba, pues el perímetro del círculo es 2 veces pi por r. De aquí sale esto. Esto no hay que demostrarlo, esto es así por definición, ¿no? Y así es como demostró Arquímedes que el área del círculo es pi por r al cuadrado, por el radio al cuadrado. Para no hacer el vídeo demasiado largo, voy a parar aquí y en mis dos próximos vídeos acabaré la demostración de Arquímedes de que el volumen de la esfera inscrita en un cilindro es 2/3 del volumen del cilindro. Pues nada, muchas gracias por ver esto, un saludo.